Me va a resultar un poco raro decir, bueno, ¿qué hacen estos penalistas? Hay ley penal, leyes, códigos, etcétera. Hay ejercicio del poder punitivo, que lo ejercen las agencias ejecutivas normalmente. Y hay jueces que habilitan ejercicio de poder punitivo. En realidad, los jueces no ejercen el poder punitivo, habilitan. Tenemos una suerte de semáforo en el cual decimos, bueno, luz roja, no, esto no pasa. Luz verde, sí, esto pasa. Y luz amarilla, esperemos un rato. A veces usamos demasiado la luz amarilla. Pero, en definitiva, lo que hacemos es una tarea de contención del poder punitivo que evita que un Estado de Derecho se convierta en un Estado de policía. Cuando nos aflojamos y el poder punitivo invade todo, bueno, el Estado de Derecho se acaba. La tensión entre Estado de Derecho y Estado de Policía es permanente, no hay una pulsión y una contrapulsión, un juego permanente en la historia y en la realidad histórica. Ningún Estado de Derecho es perfecto, por supuesto. Si por Estado de Derecho entendemos aquel en que todos estamos sometidos por igual ante la ley, los de arriba, los de abajo, los de los costados, y en todo Estado histórico hay algunos que son más iguales que otros. Eso es inevitable. ¿Por qué? Por efecto de esta pulsión, ¿no? Por efecto de esta constante pulsión. Y digo un juego de pulsiones y contrapulsiones y no una dialéctica, porque no sé si esto tiene síntesis. Es un eterno juego de pulsiones. Bien, los jueces deciden conforme a un saber jurídico que lo impartimos desde las universidades, vamos criando nuestros pichones y de alguna manera los que hacemos doctrina, los que escribimos, los que teorizamos el derecho, proponemos sistemas de decisión de los casos concretos, es decir, en definitiva lo que hacemos son proyectos de jurisprudencia, ¿no? Les proponemos a un poder del Estado proyectos de jurisprudencia que tienden a crear mayor previsibilidad en las decisiones, a que las decisiones sean menos contradictorias, sean un poco más coherentes, etc. Esto es el saber jurídico penal o ciencia jurídico penal, si les gusta, que es lo que cultuamos. En nuestro país, hace 100 años, fines del siglo XIX y hasta la mitad del siglo pasado, del siglo XX, dominaba casi por completo nuestra doctrina lo que se llamó el positivismo criminológico o positivismo penal, fundamentalmente italiano, Ferri, Garofalo, etc., el peligrosismo, es decir, toda una teoría penal que, si uno la lee en los manuales, da la impresión de ser, bueno, toda derivada más o menos de un reduccionismo biológico. En definitiva, era una teoría de raíz racista y que respondía al esquema racista de la potencia dominante, es decir, a la antropología colonialista británica, básicamente. Era la doctrina, el esquema ideológico spenceriano, que era el esquema ideológico que legitimaba, por otra parte, a nuestras oligarquías vernáculas en todo lo que fueron nuestras repúblicas oligárquicas, ¿no? O sea, Porfirio Díaz en México, nuestra oligarquía vacuna, patriciado peruano, la República Bella brasileña. Es decir, bueno, había una minoría iluminada que más o menos era proconsular de los intereses centrales, una minoría que era visionaria, y esa minoría tenía derecho a tutelar a
a toda una población de mestizos, de mulatos, de indios, de afros, una población que había que esperar que se les desarrollara el cráneo para que llegaran a ser igual que los colonizadores, y entonces ya se le podía dar los derechos que las constituciones consignaban, pero que nunca se les habían dado. Fue la única época en que la teoría penal y la ideología de legitimación del poder en toda nuestra región más o menos coincidían. Era la época en que los doctrinarios y los jueces eran, como decía Jauretche, los primos pobres de la oligarquía, estaban ahí. Este sistema entra en crisis porque entran en crisis las repúblicas oligárquicas a partir de la Revolución Mexicana, y entra en crisis la ideología positivista, por otra parte. Ya no se pueden sostener las aberraciones del simplismo spenceriano. Spencer, quiero aclararles que se lo considera un filósofo, pero era un ingeniero de ferrocarriles que escribía disparates, ¿no? Más o menos unos disparates que en su concepción de la historia, con perdón de la comparación, coincidían con los del compañero Hegel, ¿no? Los dos se sentaban en la punta de la flecha de la historia. Estar sentado en la punta de una flecha siempre es inconveniente, siempre es un poco molesto, pero los dos, uno era un filósofo, claro, Hegel, naturalmente, pero el espíritu subía y él estaba en la borde del espíritu. El otro no era el espíritu, era la biología que seleccionaba a los más fuertes y él estaba a la cabeza de los más fuertes. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero en definitiva esta era la idea y nosotros éramos los inferiores, los colonizados, los que nos íbamos a desarrollar con merced a la tutela de ellos. Y no estoy caricaturizando al decir que se nos iba a desarrollar la cabeza como ellos. Este animal de Spencer decía que el sexo y el cerebro consumen el mismo nutriente. Y en consecuencia los colonizados tienen la cabeza, el cerebro más chico porque son más frecuentes sexualmente. Entonces, como les iban a mostrar el retrato de esa vieja fea que era la reina Victoria, una vacuna contra el amor, iban a usar menos lo de abajo y más lo de arriba. Sí, estas barbaridades. Estas barbaridades se decían y se escriben y están escritas y las dijeron algunos próceres que tenemos colgados en los muros de la Facultad de Derecho. Sí, retratos al óleo con marco dorado, renacentista. Sí, estas cosas se encuentran en nuestra doctrina de hace 100 años, 90 años, 80 años. Sí. Pero bueno, esto entraron en crisis, ya no se pudieron sostener estas barbaridades. Y para colmo de males, bueno, todo este reduccionismo biologista, toda esta pseudociencia racista, hace eclosión en la Segunda Guerra Mundial, y si ustedes leen la literatura criminológica y penal de los años 30, antes de la guerra, y la de después de la guerra, bueno, cambia totalmente. El primer congreso de criminología posterior a la guerra fue el Congreso de París de 1950, donde la criminología, esa criminología etiológica, se debilita totalmente porque ya le falta el criminal nato, le falta la base biológica, no pueden sostener la base biológica. Algún despistado sigue hablando de eso, los otros le dicen cállate, ya no se pueden decir esas cosas, pero el discurso cambia. Y naturalmente esto se refleja y tiene que cambiar el discurso penal. Bien, en nuestro país, a partir de comienzo de los 40, empiezan a llegar los autores alemanes. Primero llega, bueno, la denuncia del peligrosismo que hace Sebastián Soler, y de la mano de Soler llega Franz von Liszt, llega Ernst von Belling. Luego, de la mano fundamentalmente de los españoles exiliados, llega Max Ernst Mayr, las normas de cultura, la escuela neocantiana sudoccidental,
Y también llega Edmund Metzger, es decir, llega el neocantismo. Y así estamos más o menos con ese panorama. Tenemos las obras de Soler, luego la de Núñez, luego Fontán-Balestra. Me refiero a las obras más, los tratados, digamos, las obras completas, digamos, que más o menos va marcando la orientación de muchísima producción bibliográfica, de muchísimas monografías, etc. A partir de los 70 viene el finalismo de Welzel. Pero, ¿qué pasó con aquellas obras y frente a la llegada de a la transferencia del finalismo? Se consideró que aquella doctrina que se había traído y que, bueno, se materializaba en nuestros tratados, en la interpretación de nuestra ley penal, era una garantía liberal. Es decir, lo que se había traído era un derecho penal liberal. Claro, ¿por qué? Ante lo que era el positivismo criminológico y el positivismo peligrosista, si ustedes leen las obras de Eusebio Gómez o de Juan P. Ramos, o las propuestas de Estado peligroso sin delito, etcétera, de aquellos años, propuestas que mandó Alvear, propuestas que mandó el presidente Justo, bueno, obviamente que esto que llegaba daba la impresión de ser mucho más garantista, daba más seguridad de respuesta. Aquello no daba absolutamente ninguna seguridad de respuesta. Los positivistas, cuando no sabían cómo resolver un problema jurídico, lo mandaban a la peligrosidad, y la peligrosidad es un invento. Nunca se aplicó la peligrosidad en serio. Bueno, primero porque peligrosidad siempre es un cálculo de probabilidades. En el caso concreto nunca se sabe si la probabilidad se va a dar o no se va a dar. Y en segundo término nunca se hizo seriamente sobre una base empírica, de modo que por peligrosidad era lo que le gustaba a cada juez. Cuando no se podía resolver algo se invocaba esta suerte de astrología penal. Por eso se consideró que todo esto que había llegado, que se había traído de Alemania, era la garantía de un derecho penal políticamente liberal. Era el reaseguro de un derecho penal de garantías. Y cuando llega el finalismo se dice, no, cuidado, y el finalismo es atacado desde dos perspectivas. Uno dice, esto es una versión de un derecho penal autoritario nazista, lo cual no es verdad, pero independientemente de eso, otros empezaron a decir en voz baja que el finalismo, como evocaba, se vinculaba, trataba de recuperar el plano óntico, la referencia a la realidad, abría las puertas al marxismo. Lo decían en voz baja acá. Nadie se animó en la Argentina a escribirlo, sí lo escribió un muñequito de ventrílocuo de Uruguay, un profesor de Uruguay. Aquí se dijo en voz baja, en aquel lo dijo, lo escribió, lo dejó escrito. El teórico, que por otra parte fue el teórico del derecho penal de seguridad nacional, el único que tuvimos en el Río de la Plata, que fue ministro de Justicia de la dictadura uruguaya.